En este espacio vamos a desnudar verdades. A veces pisar callos incomoda, pero es importante. Si queremos dejar una mejor sociedad, más justa, más equilibrada, un mejor ambiente, un mejor manejo de los recursos naturales, pues confrontemos las verdades y propongamos soluciones. Eso es lo que vamos a hacer en este espacio, Desnudando Verdades. Bueno, mi nombre es Miguel Eduardo Calero Arboleda. Yo soy descendiente de una familia de Popayán, los Arboleda, y cuando era niño mi madre siempre me contó la historia de su antepasado, no sé si tatarabuelo o bisabuelo, que se llamaba Julio Arboleda, el poeta Julio Arboleda, y yo crecí estando muy orgulloso de que en mi línea vengo de un famoso poeta que inclusive fue elegido presidente de la República, que nunca logró posesionarse porque fue asesinado, y yo viví orgulloso de eso. Ahora, ya de adulto, me vengo a enterar que mi antepasado tiene un pasado que no solo es la poesía, sino otras cosas, pero bueno, me presento yo primero y ahora otro. Bueno, yo soy John Javier Ramos, de Villarrica, el norte del Cauca. Mi familia perteneció a uno de los últimos barcos que se compró en condiciones de esclavizados en Colombia y fue transportado a una de las haciendas de la familia Arboleda en el norte del Cauca. Detrás de mi casa quedó la hacienda La Bolsa, que es conocida como la Hacienda del Alto, de la cual desciende mucho de los afronortecaucanos que hay en la actualidad, incluso la vicepresidencia Francia Márquez. Ok, listo. Entonces ya más o menos ustedes entienden sus antepasados esclavos que llegaron del África. Mis antepasados, Arboleda, el señor Julio Arboleda, fue reconocido no solo como poeta, sino un gran esclavista. Comercializó y negoció con esclavos en su momento dado. Contame un poquitico, Jota, de lo que vos has logrado investigar, Claro. muy bien documentado de quién era este personaje. Bueno, primero yo vengo de una comunidad donde el 90% de las personas son africanas, ¿no? Son descendientes de africanos, en Villarrica. Cuando yo estaba niño, a nosotros nos contaban la historia de la Hacienda del Alto, ¿sí? Porque detrás de la casa de nosotros queda el cementerio de los esclavizados y nosotros pues íbamos varias veces a jugar ahí y encontramos aún pues tumbas de personas que fueron esclavizadas. Nos llamó mucho la atención de por qué le llamaban pues la hacienda de los esclavos. En ese momento dicen la hacienda de los esclavos todo el mundo, que después obviamente nosotros empezamos a reivindicar el término esclavizado. Y nos empezamos a dar cuenta, nos contaron de manera primero como muy mitológica, ¿no? Una señora que llama Manato, una de las personas que más conoció esta historia, se murió casi a los 100 y pico de años. Ella nos decía que el capataz o el dueño de esa hacienda esclavista se llamaba Julio Arboleda, que era como la persona que había secuestrado a nuestros antepasados, ¿sí? Y lo había mantenido en condiciones de esclavizados por mucho tiempo, no humanas, incluso que cuando se dio el tratado de la abolición de la esclavitud, esta persona se había negado, él y su hermano Sergio Arboleda, creo que era, se habían negado a dejarnos en libertad, y la mitad de ese barco que habían comprado para trabajar en sus tierras las terminaban vendiendo en el Perú, ¿sí? Y los otros tuvimos que pagar, o algunos otros tuvieron que pagar por muchos años más para poder lograr su liberación. Ya realmente después de esa historia nosotros crecimos con un sentido de rabia, ¿sí? Porque nosotros podíamos ver nuestra actualidad y nos damos cuenta que no teníamos agua potable, que nuestros papás todavía estaban trabajando en los ingenios azucareros, algunos otros en casas de familia que tenían que venir a trabajar acá en Cali, y finalmente nosotros nos creamos ahora solos. Entonces nosotros, al ver esa situación y ya nosotros pues nos gustaba el arte, pues empezamos a investigar un poco cómo era que habíamos llegado allí, ¿sí? Y de pronto si esta metodología, digamos, este método
Este mito que nos habían dicho era real o era un mito. Entonces, la mínima pregunta que un niño podría hacerse o un joven en ese momento yo ya era, ¿cómo llegamos, si éramos africanos, cómo llegamos a tan lejos? ¿Cuántos kilómetros habían? ¿Por qué llegamos? Y empezamos a entender lo que fue el comercio triangular, ¿sí? En 1492, cuando llegan los españoles acá, usan la mano indígena, ¿sí? En esta población para sustraer toda la materia prima. Algunos de mis otros de antepasados. otros antepasados, de los recursos naturales. Durante 100 años, ¿sí? Los tratos que le daban a las personas esclavizadas indígenas eran tan fuertes pues, que asesinaron la gran parte de la población y se quedaron sin mano de obra para seguir sustrayendo los recursos naturales. Y es allí cuando entran los ingleses. Un señor llamado John Hawking decide venderle a Felipe IV un barco con los primeros 300 esclavizados. Este señor, que ya venía teniendo tratados comerciales y tratados y acuerdos con africanos, empezó a planearse cómo secuestrar los primeros 300 africanos que fueron traídos a República Dominicana y vendidos a la corona de España, o no vendidos, intercambiados por materias primas, por café, algodón. Entonces este barco zarpó de las costas africanas, vino a América Latina, desembocó los primeros 300 esclavizados, se cargaron con materia prima de América Latina, fueron llevados a Europa, allí fueron estas materias primas manufacturadas, luego estas manufacturas fueron traídas a África, cambiadas por más descendientes de esclavos, esos descendientes de esclavos volvieron a América y así duró 300 años. Pero lo que llamó el comercio triangular. Yo tengo entendido, Jota, por conversaciones que hemos tenido anteriores, que finalmente los esclavos eran sacados o los habitantes de África, para ponerle un nombre más, estos habitantes africanos eran sacados y llevados a Inglaterra, que era el centro donde se comercializaba. No, sino que ellos se expandían de acuerdo para las diferentes partes. Los esclavizados que iban a Inglaterra, a Liverpool, eran los que iban a mandar a Norteamérica. Pero los que venían a Sudamérica venían de Senegal, de Goré, y de Goré venían hasta Brasil, Salvador de Bahía, y de Salvador de Bahía se regaban. Entonces los que llevaban a Inglaterra solamente eran los que iban para Norteamérica y los que iban a quedar en Europa, ¿sí? Los que venían por acá venían de Goré a Salvador de Bahía. Y tengo entendido por otras conversaciones que hemos tenido que los habitantes africanos, y ahora en adelante voy a hablar de habitantes africanos, que se rehusaban a someterse a todo este maltrato, o muchas veces se tiraban del barco y morían en alta mar, o se rehusaban y eran llevados como unas especies de campos de concentración que habían en los Estados Unidos, donde prácticamente los amansaban para devolverlos al mercado comercial, y donde por haber pasado por ese campo de concentración perdían valor. ¿Y eso es cierto o cómo era eso? Miki, primero hay que empezar entendiendo que a pesar de que la esclavitud no se la inventó Occidente, Occidente ha tenido mucho más tiempo para modificarla, tecnificarla y perfeccionarla, ¿sí? Okay. A pesar de que en todas las culturas ha habido comportamiento de esclavitud, porque el ser humano siempre quiere imponer sobre otro, el proceso de esclavitud más organizado y más modificado y más preparado fue el que ejercieron los ingleses y los españoles. Los ingleses desarrollaban licencias, ¿sí? Licencias que te permitían comprar y vender un esclavo, un esclavizado. Esas licencias que implicaban que ellos revisaban, hacían una categoría de ese esclavizado. Este es rebelde, este no es rebelde, este es bueno para trabajar, este no, este te sirve, este cuesta menos, este cuesta tanto, ¿sí? Y lo que hicieron fue convertir todo un continente con diferentes formas de ver la vida en una sola cosa, en un hombre o un ser humano debajeado, por de baja categoría. Entonces, inclusive decían que no tenían alma. Claro, entonces traían una persona de Angola, de Mozambique, ¿sí? Los traían de diferentes partes con diferentes culturas, llegaban a Goré, llegaban a Senegal y los ponían todos ahí en un mismo barco y arrancaban. Había gente que ni siquiera se podía comunicar con el otro porque no sabía cómo se hablaba y entraban como toda una sola mercancía. Y venían unas clasificaciones que le hacían las empresas inglesas para poder decirte, este negro vale menos, este vale tanto, este, ¿sí? Y eso se llamó el comercio triangular, las licencias de compra y venta de personas esclavizadas. Bueno, yo quiero aclararles a la gente que está viendo este programa que todo esto está documentado. Esto no es una invención ni algo que tiene J en la cabeza,
sino que ahí vamos a estar mostrando a través del programa los documentos históricos donde está toda esta información para que las personas, si no tienen sus dudas de lo que nosotros estamos diciendo aquí, lo puedan cotejar. Entonces, todo esto que estamos hablando es un estudio muy juicioso que ha hecho Jota de irse a mirar todos estos documentos y entender un poquitico. Bueno, como el argumento de muchos de los arboledas o de mi familia es que no, Julio era un poeta y por ser poeta y dominaba la lengua, fue bueno con sus esclavos porque les enseñó a leer y a escribir. ¡Qué chimba! ¡Qué berraquera! Entonces los esclavos de Julio escribían y hablaban escribían y entendían los idiomas, mientras que las otras fincas no. Claro, pues mire, es el mismo concepto que tienen los españoles, porque yo me he encontrado con españoles cuando me encuentro por ahí, me dicen, no, pues que ustedes tienen que agradecer que les dimos la lengua, es que no teníamos una, no sabíamos ya escribir, no sabíamos ya, más bien que era que no podían comunicarse, no podían mandar sus órdenes en nuestro idioma, porque inclusive nosotros en una misma plantación era difícil comunicarse con nosotros, porque como te digo, nos conocíamos, no veníamos de las mismas regiones, ¿sí? Y realmente la idea de que se alfabetizara a las personas esclavizadas era para poder tener un control más fácil sobre ellos, ¿sí? Inclusive en ese momento era por lo que podemos decir por qué se abolió la esclavitud. La esclavitud no se abolió porque los ingleses y a los españoles quisieron y de repente se volvieron buenos con la gente negra, no. Se abolió la esclavitud porque llegó la era industrial y lo que hicieron fue modificarla, ¿sí? Modificarla para que en vez de estar alimentando a personas esclavizadas con cadena, que estas mismas personas vinieran a trabajar por su propia cuenta y ya tendrían menos responsabilidades. ¿Por qué? Porque llegaron las máquinas, lo que hace una máquina se necesita menos esclavizados y quedaron esas personas también con un poquitico de dinero para poder consumir lo que ellos mismos producían. Entonces no hay, detrás de un esclavizador no hay un favor ni una bondad. Todas las acciones que practica una persona es como un secuestrado, es como cuando, digamos, vemos aquí los casos de los secuestrados, ¿no? Pues que el secuestrador es bueno porque pues no le conviene que te mueras antes de que le paguen el secuestro, ¿sí? Entonces, es pensar de que la barbarie que hubo detrás de la esclavitud con las personas negras tuvo una buena intención, yo siento que es una utopía. O sea, todo tipo de esclavitud, porque vos lo dijiste al principio, Jota, no, antes de que llegaran los habitantes del África a ser maltratados acá, ya de por sí existía la esclavitud de indígenas e inclusive existía esclavitud entre las mismas tribus. Claro. Habían indígenas que esclavizaban a otras menos progresadas y eso, entonces los grandes esclavizaban a los otros. El concepto de esclavitud ha sido, como vos mismo lo dijiste, un concepto manejado durante toda la historia de la humanidad o gran parte de la historia de la humanidad, pero no hay ningún proceso de esclavitud que se pueda decir que tenga algún viso de bondad, de cosas, porque el solo tener a una persona en contra de esa voluntad, sea esclavo o sea secuestrado, es un acto reprochable. A sembrar nuestra comida, trabajar en colectivo, brindar sonrisa sincera y sentir que estamos vivos, llenar nuestro propio vaso, ser consciente del vecino, razonar con lo que vemos, construir nuestro camino. No aceptamos que me obliguen a poner la otra mejilla cuando el cura de la iglesia sienta al niño en sus rodillas, o estamos todos sentados como dos en una